En lo más profundo de la jungla centroamericana se encuentran las ruinas de una civilización perdida. Durante siglos, los exploradores han intentado desentrañar su significado. ¿Quién construyó estos magníficos templos? ¿Podríamos descifrar su historia a partir de los jeroglíficos que dejaron? Los arqueólogos han descubierto muchos de los secretos de los antiguos mayas. ¡Qué bonito! Sus reyes, sus ciudades, su apogeo y su caída. Sin embargo, nos falta la mitad de las piezas del puzzle. No sabemos cómo empezó todo. Hasta hace poco, a los primeros años de la historia maya se les ha hecho caso omiso. Formaban parte del preclásico, una era primitiva, casi un mito, previa a su gran época de esplendor. Ahora, una nueva generación le está dando vueltas a esta idea en su cabeza. Han encontrado en el corazón de Guatemala una cultura maya que floreció 1000 años antes del mundo maya hasta ahora conocido. Es casi como encontrar una nueva civilización. Bajo la jungla nos esperan antiguos enigmas. La que podría ser la mayor pirámide jamás construida se alza imponente sobre un reino mítico. Es como el Jerusalén de los mayas, un lugar grabado en su memoria. Una dinastía de reyes cuyos nombres han vivido durante siglos en el olvido. Está enterrado por aquí. Un templo perdido durante 2 milenios y en sus paredes la historia de la creación maya. 400 a.C., 500 a.C., 600 a.C. Esta es la última frontera del conocimiento sobre los antiguos mayas. A partir del momento en que los arqueólogos la crucen, se estarán adentrando en los reinos de los albores de la civilización maya. El amanecer de los mayas. Primavera de 2003. Los incendios arrasan las junglas de Guatemala. Muchos provocados por granjeros y ganaderos en busca de nuevas tierras. Una foto de satélite muestra el alcance de la devastación. Casi 40.000 hectáreas de selva tropical en llamas. No dábamos crédito, nos quedábamos boquiabiertos ante la magnitud del incendio y la destrucción que estaba dejando a su paso. Había zonas en las que el humo que rodeaba al helicóptero era tan denso que no podíamos ver más allá de una distancia de 1,5 metros. El arqueólogo Richard Hansen está viajando hacia la boca del infierno. Su destino final es un tesoro amenazado por el fuego. Una ciudad que lleva siglos perdida. El Mirador. Richard sospecha que la circundante cuenca de El Mirador oculta pistas sobre los orígenes de una de las mayores civilizaciones conocidas por el hombre. De majestuosas ciudades como Tikal y Palenque, los mayas se encontraban entre los mejores arquitectos del hemisferio occidental.
Sus astrónomos trazaron los movimientos celestiales con una precisión sorprendente. Podían expresar cualquier idea o acontecimiento bajo el sol a través de sus intrincados jeroglíficos. Aquellos despiadados guerreros libraron sangrientas guerras de conquista, mientras su civilización iba ganando terreno en México y en Centroamérica. Esta es la historia que conocemos de la cultura clásica maya, cuyas ciudades florecieron entre el 250 y el 900 después de Cristo. Sin embargo, los arqueólogos están empezando a descubrir una civilización maya que existió 1000 años antes, en un periodo conocido como el Preclásico. Buena parte de sus vestigios siguen enterrados en la cuenca de El Mirador, en la misma jungla guatemalteca que ahora amenazan las llamas. En la ciudad perdida de El Mirador, Richard Hansen, subvencionado por National Geographic, lleva más de 20 años intentando resolver el enigma de los primeros mayas. Bueno, este es el tercer nivel de la gran pirámide de la Danta en El Mirador, la mayor de este lugar arqueológico. El complejo de la Danta ocupa una extensión de casi 800 metros de largo sobre plataformas bajo nuestros pies. Probablemente se trate de la pirámide más grande del mundo. Se construyó varios siglos antes de Jesucristo en una era considerada primitiva. Aunque si los primeros mayas eran tan poco sofisticados, ¿cómo pudieron construir una estructura que nada tiene que envidiar a las pirámides de Egipto? La persona encargada de esta construcción no fue un simple jefecillo que vivía en una cabaña de paja. Fue un rey del orden de Rameses o de Kéope. Una de las pirámides pequeñas de esta ciudad perdida ha cautivado la imaginación de Richard. ¿Es posible que los magníficos grabados en la estructura 34 fuesen la inscripción de un sepulcro real? Esta es una zarpa de jaguar con una orejera en medio. ¿Veis la orejera aquí? Vemos claramente 3 uñas que salen de unas cutículas muy realistas. Aquí vemos otra de las uñas del jaguar y ahí está la tercera. El descubrimiento de esta zarpa de jaguar preclásica tiene mucho que ver con un rey que creemos gobernó entre el 152 a.C. y el 145 a.C. Se llamaba Yugnon Yichak Kak, o Gran Rey Garra de Jaguar. Puede que este fuese su símbolo, de ahí que esta construcción nos interese tanto, pues es posible que dicho rey siga enterrado aquí. Para demostrar su teoría, Richard ha traído lo último en radares de penetración subterránea. El especialista John Liu tiende los cables que transmitirán corriente eléctrica a través del suelo. Al medir la resistencia, el sistema trazará una sección del interior de la pirámide. ¿Nos mostrará una cámara? Cerca de 2 horas más tarde, John llama a Richard. Ya tiene los resultados. Está en este lado. ¿Está en este lado? Sí. ¿A 11 metros de profundidad en este lado? Sí, a unos 10, 11 metros de profundidad. Qué fuerte, qué gran noticia. ¿Seguro que está aquí? Sí, al menos eso parece por la forma. El radar ha mostrado una cavidad de 8 por 2 metros, el tamaño perfecto para un espléndido sepulcro. Es una cámara. Richard podría encontrarse tras la pista de un hallazgo espectacular. Qué emocionante. En serio, es muy emocionante. Se trata de un descubrimiento que podría competir en importancia con los sepulcros de los reyes del período clásico que reinaron siglos después. Dirigentes legendarios como el Gran Pakal. El sepulcro de Pakal fue descubierto en 1952, en la ciudad de Palenque, por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz.
En la actualidad, el arqueólogo David Freidel sigue desentrañando el significado de aquel hallazgo. A finales de la década de los 40, Alberto Ruz encontró una escalera sembrada de cascotes que descendía hacia el interior de este extraordinario templo. No tenía ni idea de lo que iba a encontrar en este lugar. Llevaba 3 años y medio metido en este agujero, pero enseguida supo que estaba descendiendo al inframundo maya. Al final de aquel viaje, hizo el hallazgo más increíble realizado hasta la fecha por un arqueólogo relacionado con el mundo maya. Según Freidel, Pakal creía que era la personificación de un dios en la tierra. Su sepulcro era un mapa de su viaje desde el momento de su muerte hasta el de su resurrección. Cuando Alberto Ruz llegó al final de esta escalera subterránea, se encontró con una caja de piedra aquí que tuvo que retirar. Al apartarla, descubrió los huesos de varios jóvenes que habían sido sacrificados. Fue entonces cuando vio esta enorme puerta, triangular. La empujó y miró en el interior de la cámara. Lo que vio fue realmente fantástico. Una cámara funeraria con un enorme sarcófago en su interior. La cámara estaba llena de estalactitas que se habían formado después de siglos al haberse filtrado el agua por el techo de la misma. Aquel lugar era como una cueva sagrada. Varias mujeres debieron amortajar el cuerpo de Pakal con vendas de algodón. Después cerraron sus puños sobre varios adornos de jade, piedra que simboliza la vida. Una vez totalmente amortajado, bañaron su sudario con cinabrio rojo, una evocación mágica de la sangre, la esencia de la vida. Una máscara de jade se convertiría en el rostro de Pakal para la eternidad. Una vez sellado su sarcófago, Pakal inició un viaje que culminaría con su renacimiento como dios de la vida eterna, el dios del maíz. En la lápida del sarcófago aparece grabada la imagen de Pakal, pero no como anciano, sino como un apuesto y joven señor. Aparece sentado en el interior de un cuenco para sacrificios al pie de un árbol. Este árbol, en forma de cruz, es conocido como Huacachán, o el árbol del mundo. Es la Vía Láctea, a través de la cual pensaba subir hasta las estrellas, según Ochbe. Al morir, entró en la vía, subió a los cielos y allí se alzó triunfante como el renacido dios del maíz. El viaje de Pakal a los cielos le devolvería con el tiempo a los orígenes del mundo maya, donde se fundiría con los dioses que lo crearon. Pakal estaba convencido de que aquellos dioses eran sus ancestros y que procedían de un lugar mítico en los orígenes de la civilización maya. Las raíces de Pakal y de los suyos se remontan a Kan, la ciudad primordial. Kan era la ciudad donde había nacido el dios del maíz, el lugar donde había ocurrido todo, una especie de Jerusalén maya, un sitio que todos recordaban, su particular Camelot, la ciudad original en los albores de los orígenes maya. Como Camelot, este lugar era un sueño poderoso.
retumbaría en la cultura maya durante siglos. ¿Pero realmente pensaban en un lugar de verdad? Es una pregunta controvertida, pero Freidel cree que sí, pensaban en la cuenca de El Mirador y en el gigante durmiente de su centro, El Mirador. ¿Quién construyó esta gran metrópolis? Richard Hansen y sus colegas creen haber encontrado unas pistas vitales en unas bonitas vasijas pintadas en el 700 después de Cristo aproximadamente. Sus jeroglíficos conforman una nómina de reyes, con sus respectivas fechas de entronización. El primer rey viene indicado aquí. El primer rey aparece junto a la fecha 7 Chuen 19 Pop, el nombre del día y del mes. En el 3 Imix 7 Yax aparece Chan Chak Chapat, el señor de Can. La secuencia continúa en una fila durante 19 reyes sucesivos. Estas fechas carecían de sentido. Sin embargo, a nuestro colega, el investigador Simón Martín, se le ocurrió una idea. El calendario maya es cíclico y se repite cada 52 años. ¿Y si las vasijas hablaban de los reyes de un ciclo anterior de la era maya? ¿Qué ocurriría si retrocedieran en el tiempo y se situaran las fechas 1000 años antes, en el preclásico? El especialista en jeroglíficos de Richard Stanley Genter hizo los números. Según él, fue un momento eureka. Mira por donde descubrimos que aquellas fechas encajaban a la perfección en el 392 a.C. Creemos que es una secuencia de reyes, una crónica retrospectiva pintada aproximadamente en el 700 después de Cristo, que hace referencia a reyes anteriores a 1300 años. Si esta teoría fuese cierta, habrían encontrado una dinastía. 19 reyes mayas hasta ahora desconocidos por la historia. Uno de los reyes que aparece en las vasijas es el gran Garra de Jaguar, el mismo rey cuyo símbolo engalana la parte frontal del templo de El Mirador. Nos hemos adentrado unos 12 metros en el edificio. Eso quiere decir que ya hemos extraído unos 17 metros cúbicos de roca. Esta es una de las partes más duras de la arqueología maya. En esos túneles hace muchísimo calor. No corre ni una brizna de aire. Estás encerrado y es peligroso. Richard todavía tardará semanas en llegar hasta el punto donde el radar ha detectado una cavidad. Sin embargo, realizará fascinantes descubrimientos por el camino. Por ejemplo, aquí hay la huella de una mano. La mano izquierda de una persona que se apoyó aquí al poner la piedra y el barro. Cuando coloco mi mano encima de esta huella, es como si se evaporasen 2200 años de golpe. A medida que Richard va cavando, van apareciendo más pistas sobre la grandeza de los reyes del preclásico en la cuenca de El Mirador. El arqueólogo guatemalteco Francisco Estrada Belli se dirige hacia otro sitio arqueológico del preclásico. Las lluvias han comenzado y las carreteras están prácticamente intransitables. Pero el esfuerzo ha valido la pena. Gracias a la financiación de National Geographic, Francisco ha hecho un gran hallazgo en otra ciudad olvidada del preclásico, Cibal. En este caso, no se trata solo de una gran ciudad como la del Mirador, sino de una red de ciudades en la tierra baja maya que existió en el preclásico. Cuando Francisco descubrió el templo principal de Cibal,
vio que los saqueadores habían horadado la parte posterior de la pirámide. Habían dejado un pequeño agujero cerca de la cima. Cuando llegué vi este agujero en lo que parecía la parte delantera de la pirámide. Metí la mano y al palpar me di cuenta de que la superficie no era plana. Había un desnivel en la escayola. Entonces pensé, no sé, será una serpiente tallada en la parte frontal del edificio o el bigote de una máscara. Fue entonces cuando pensé que quizás lo mejor era acabar desde el otro lado para encontrar la parte delantera del edificio. Francisco dio la vuelta hasta la fachada del edificio y empezó a cavar un túnel hacia el centro. La zanja que habían hecho los bandidos estaba tocando esta pared. Y este es el desnivel que notaba. Ya sin verlo me pareció algo ornamental. Pero jamás imaginé que descubriría algo tan maravilloso. Francisco cree que se trata del gigantesco rostro de un dios solar de unos 3 metros de altura. Es como si lo hubiesen hecho ayer. Me parece increíble pensar que estamos tocando y mirando algo que otra gente miraba y tocaba hace más de 2000 años. Puede que 2 máscaras como esta flanqueasen la escalera de acceso al templo. Francisco cree que eran el telón de fondo de elaborados rituales en los que el rey imitaba a los dioses de la creación. Aquellos primeros gobernantes mayas, a los que el pueblo otorgaba poderes divinos, eran capaces de dirigir vastos proyectos de construcción. El equipo de Richard Hansen ha descubierto cómo lo hacían. Ha localizado sus canteras. Excavamos en las canteras y recuperamos varias herramientas. Después le pedimos a nuestros expertos en herramientas de piedra que hicieran réplicas de las mismas para ver si podíamos extraer rocas con la misma forma. Esto implicaba cavar la piedra de la misma manera que lo hacían ellos y con unas herramientas idénticas a las que ellos utilizaban. Queríamos imitar todo el proceso, extraer las rocas con herramientas de piedra, piedra a piedra y en forma de bloques. Al hacerlo, nos dimos cuenta de que dejábamos las mismas marcas que ellos habrían dejado en la antigüedad. Este es el sonido exacto que habríais oído hace 2200, 2600 años. Miles de hombres trabajaban durante jornadas agotadoras en canteras como esta, cortando y transportando piedras que pesaban hasta 450 kilos. Cerca de ahí, un grupo de hombres igual de numeroso preparaba cal para cubrir todos los edificios de todas las ciudades. Estas eran construcciones de proporciones épicas. Los resultados eran abrumadores. Una vasta metrópolis roja y blanca brillando bajo el sol de la jungla. El Mirador. Quizás unas 100.000 personas. Y en el extremo oriental de la ciudad, el enorme templo de la Danta, seguramente la pirámide más grande jamás construida. Reclamada hace ya mucho por la jungla. Como todas las selvas tropicales, la cuenca del Mirador es rica en fauna, pero su suelo es pobre. La agricultura intensiva es prácticamente inviable aquí, y esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se las ingeniaron los primeros mayas para cultivar suficiente maíz y dar de comer a la enorme población que vivía en esta jungla hace 2000 años?
Uno de los secretos de la cuenca de El Mirador era estas zonas pantanosas que la rodean. Su aspecto original era algo así. Estaban cubiertas de césped. Descubrimos que los mayas transportaban toneladas de este material a peso. Miles de toneladas de este material hasta las ciudades donde construían terrazas ajardinadas. En un poblado a las afueras de la cuenca de El Mirador, Richard ha recreado las antiguas terrazas ajardinadas de rica tierra cenagosa. Gracias a este abono natural, los reyes podían alimentar a grandes poblaciones y aún así destinar gente a la construcción de edificios, a la arquitectura, la astronomía, la música, las artes y demás profesiones del intrincado entramado de la sociedad preclásica. Este abono constituía la base de toda su sociedad, era lo que les daba fuerza para hacer todo lo que hacían. Este estiércol activó los motores económicos de la compleja sociedad del preclásico. Ahora ya sabemos cómo vivían, pero las piedras y la tierra no nos pueden decir lo que pensaban. ¿En qué creían los primeros mayas? A unos 96 kilómetros de El Mirador, una caravana de camiones avanza serpenteante a través de la jungla. Va de camino hacia una ciudad mucho más pequeña, San Bartolo. San Bartolo nunca ha sido más que un puesto avanzado. Aún así, es aquí donde los arqueólogos han logrado entender la visión del universo de los primeros mayas. Este era un complejo de élite, donde vivían los nobles de la zona y desde donde controlaban todos los tejemanejes. El encargado de este lugar es el arqueólogo Bill Saturno, también financiado por National Geographic. Fue él quien encontró las extraordinarias ruinas de San Bartolo, tras una expedición agotadora a través de la jungla. Bill no tardaría en descubrir que no había sido el primero en llegar a la zona. Cuando llegamos a San Bartolo, vimos claramente que los profanadores de tumbas habían pasado en la zona largas temporadas. De los 100 túmulos que hay en ella, aproximadamente, todos habían sido perforados al menos en una ocasión. Casualidades del destino. Fue precisamente una de estas zanjas la que llevó a Bill a realizar su gran descubrimiento. Yo llegué aquí por la tarde, después de todo un día caminando sin nada que beber. Estaba cansado, acalorado y frustrado. Así que me metí en uno de estos túneles para protegerme del sol y me senté a la sombra. Me senté encima de un montículo de tierra y enfoqué la linterna hacia la pared. Fue entonces cuando vi algo increíble. Un mural. Me entró un ataque de risa. En serio, era tan poco probable dar con un mural así. Hacía más de 50 años que nadie encontraba un mural tan bien conservado. Es uno de los 2 murales mayas más importantes jamás encontrados. Es con diferencia el más lejano en el tiempo y aún así sus trazos son sorprendentemente delicados. Los trazos fluyen y se funden suavemente. Los colores son vibrantes y la gente atractiva. Sus rasgos parecen atractivos. Bill invitó al artista Heather Hurst para que le ayudase a descifrar el significado del mural haciendo una reproducción exacta. Esta joven acababa de pasarse 2 años y medio pintando el otro gran mural maya encontrado en Bonampak en 1946. No podía creerme lo que había encontrado. No era solo un mural, sino un mural anterior a todos los encontrados hasta la fecha y que nada tenía que ver con ellos.
El laboratorio de Bill está en la antigua ciudad colonial de Antigua, en los altiplanos guatemaltecos. Además de a Heather, también ha reunido a dos de los mayores expertos en simbología maya, Carl Taube y David Stewart. Algo que me quedó clarísimo cuando Bill salió de la jungla con sus primeras fotos del mural fue que nos encontrábamos ante uno de los hallazgos más importantes, sino el más importante de los últimos 20 o 30 años en el campo de los estudios maya. En términos del preclásico tardío maya, esto sería una capilla sixtina. Es un cuadro sobre los orígenes y la creación. No creo que haya ninguna duda de que este hallazgo seguramente cambiará toda nuestra visión de lo que la civilización maya tenía en mente al crear su arte, al plasmar la visión de su cosmología y del origen del universo. Se trata de una escena del gran mito maya de la creación, registrado 1500 años después en la historia épica conocida como Popol Vuh. Este es el principio. No había todavía un hombre, ni un animal, ni prados, ni bosques. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión, en reposo. Solo el Dios llamado Corazón del Cielo. Y en el agua, una serpiente emplumada. En las tinieblas, en el amanecer. Este mito cuenta la historia del dios del maíz, la deidad central del cosmos maya, responsable del maíz del que depende toda la vida. El dios del maíz desciende al inframundo, donde los señores de la muerte le matan. Después colocan su cabeza sobre un árbol. Años más tarde, sus hijos, los héroes gemelos, vuelven a vengarle y derrotan a los señores de la muerte. Resucitado por arte de magia, el dios del maíz regresa a la superficie de la tierra. Mientras él asciende, amanece el primer día del nuevo mundo. Esta es una historia que obsesionaba a los mayas del periodo clásico. Esta es una versión pintada varios siglos antes. No se trata de una interpretación primitiva, sino más bien de una labor exquisita. Este es el piso verdadero, el piso original. En el mirador, Richard Hansen y su equipo llevan cerca de un mes de excavaciones. Muy bien. ¡Híjole! Ahí la tengo. Están ya muy cerca del punto en que debería encontrarse la tumba. Está enterrado por aquí. Y queremos ser nosotros los que lo encontremos. No lo entendemos. Necesito entender cuál es la resistencia específica en algunas de estas lecturas. No pensamos rendirnos. Vamos a seguir intentándolo. En los altiplanos guatemaltecos, la perseverancia empieza a recoger sus frutos. Están estudiando un detalle inesperado del mural de San Bartolo. La escritura. Uno de los primeros jeroglíficos encontrados del preclásico.
Sería muy difícil exagerar la importancia de estos jeroglíficos. Nunca habíamos encontrado pinturas murales con jeroglíficos como estos. Son auténticas filigranas. Podemos decir que aquí hay caligrafía y que aquí hay arte. Es la primera vez que nos encontramos con algo así. Si David Stuart lograse leer estos textos, los mayas del preclásico podrían recuperar su voz. David, posiblemente el mejor epigrafista de su generación, sabe qué maravillas pueden descubrirse al descifrar una escritura desconocida. Pero también sabe que se puede tardar décadas, incluso siglos, en encontrar sentido a unos símbolos encriptados. Y es que la escritura maya es una historia épica que comenzó en México en 1549. La conquista española no quedaba lejos, y el fraile franciscano Diego de Landa tenía la misión de velar por las almas mayas. Landa luchó durante años por convertir a los mayas al cristianismo y alejarles de lo que para él eran prácticas satánicas, como la adoración de ídolos y los sacrificios humanos. Hay que entender los sacrificios humanos de los mayas dentro de su propio marco cultural. Para ellos, la sangre era necesaria para la continuidad de los ciclos agrícolas. Lo que para nosotros no es más que un atroz y sangriento sacrificio, para los mayas era una necesidad. La llegada del cristianismo no debilitó la devoción maya por los sacrificios humanos, más bien la reforzó. De repente aparece en sus vidas el Dios cristiano, y con él nuevas imágenes de sacrificios humanos. Jesucristo en la cruz. No ven imágenes de Cristos pacíficos, sino imágenes de Cristos sangrientos, apaleados y maltrechos. Los mayas enseguida se identificaron con estas imágenes religiosas. Para ellos, el sacrificio del Hijo de Dios era una imagen muy poderosa, y por ello, empezaron a hacer cosas muy parecidas. Horrorizado, Landa se enteró de que los rituales mayas habían cogido terribles derroteros. Ahora incluían la crucifixión de niños. ¿Cierto o no? Utilizó esta información para justificar su cruzada contra la religión maya en cualquiera de sus formas. Ordenó quemar todos sus textos sagrados. Humilló a los acusados con la destrucción de sus iconos religiosos. Un número incalculable de manuscritos, el corazón de la cultura maya, se perdió durante la conquista. En poco tiempo se perdió toda la información relacionada con sus jeroglíficos. Pero el mismo hombre que ordenó la destrucción de los textos mayas, Diego de Landa, nos proporcionaría con el tiempo la clave para su descodificación. Aunque estaba erradicando la religión maya, Landa luchaba por entenderla. Bueno, lo que él hacía, como muchos de sus contemporáneos, era escribir un manual para que otros frailes pudieran conocer la religión nativa y saber cómo acabar con ella. Un día, Landa le pidió a un escriba que pusiese por escrito el alfabeto maya, su alfabeto de jeroglíficos. Tenía un ayudante maya, un escriba que se llamaba Gaspar Antonio Chi. Un día Landa le preguntó, muy bien, ¿cómo escribís la letra A? ¿O cómo escribís la letra B? Es decir, ¿cuáles son las ranuras o glifos correspondientes a los valores fonéticos de estas letras? Años más tarde,
cuando la gente intentó utilizar el alfabeto de Landa, no le encontró ningún sentido. Landa fue ridiculizado y su alfabeto quedó sepultado en el olvido durante casi 400 años. Primavera de 1945. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas cercan Berlín. Muchos de sus edificios están en llamas. Un joven soldado ruso, Yuri Konorosov, entra corriendo en la Biblioteca Nacional y sale con un volumen de textos mayas. Konorosov es un estudiante de filología. De regreso a Rusia, se sumerge en los escritos mayas que había rescatado de las llamas. Oye hablar del olvidado alfabeto de Landa y decide que ahí podría encontrarse la clave. Durante años, Konorosov estudia el documento. Hasta que un buen día, sin haber visto jamás una ruina maya, le encuentra sentido al alfabeto de Landa. Por fin había descifrado el código maya. Con el tiempo, las ciudades del período clásico se convirtieron en libros abiertos. Las paredes de los edificios en ruinas eran un archivo de sus vidas, de sus nacimientos y matrimonios, de sus batallas y sus muertes. Konorosov fue el pedal de arranque de la revolución de la descodificación. 50 años más tarde, David Stuart sigue sus pasos para descifrar el último gran enigma, la escritura maya del período preclásico. Los intrincados glifos del mural desafían su desciframiento. Realmente no os puedo decir qué es lo que esto quiere decir. Hay elementos que no he visto jamás. Estos glifos son diferentes. Hay algo en ellos que no me cuadra. Puede que sigan un sistema distinto previo a la estandarización posterior. Lo que parecía una derrota termina siendo una revelación. David cree que está mirando una foto de los albores de la escritura maya antes de que ésta adoptase una forma fija. Por ahora, su significado continúa siendo un misterio, con una importante excepción. Lo más emocionante sobre este texto en particular es el último glifo. Así es como el escriba de San Bartolo lo escribió. Este glifo es fácil de identificar en ejemplos posteriores. Representa el término ajau, que quiere decir señor, noble o rey. Es una de las primeras crónicas escritas de un rey maya del preclásico. Pero ¿dónde están sus tumbas? En el mirador, Richard y su equipo han cavado un largo túnel hacia el centro del templo del jaguar hasta llegar al lugar donde el radar mostraba una cavidad. Verlos un poquito más. Podrían encontrarse a escasos minutos de encontrar la tumba del gran rey Garra de Jaguar. Hemos roto la pared de la celda. Hemos entrado por aquí y lo único que hemos encontrado son más cascotes. Tenía que haber habido una cámara o algo así al otro lado de la pared. Esto es un revés.
Debió de haber habido algo aquí. El hecho de que no esté aquí es una señal de que los esquivos reyes de Kan siguen siendo igual de esquivos. ¿Querrá esto decir que la misteriosa dinastía de reyes perdidos de la que habla Richard no es más que un mito? Richard está convencido de que existió y no piensa rendirse tan fácilmente. Se prepara para excavar en otro templo la temporada que viene. A lo mejor uno de nuestros reyes mayas está aquí dentro. Aquellos reyes primigenios siguen perdidos para la historia. Pero la imagen de uno de ellos ha sido encontrada. Ha sido la última revelación del mural de San Bartolo. Justo encima del glifo que significa Señor, vemos la imagen de un rey preclásico, seguramente la más antigua jamás encontrada. Parece una escena del momento de su coronación. Está sentado en una especie de trono elevado y tiene el cuerpo cubierto con pintura roja y blanca. Parece una ceremonia espectacularmente orquestada. En lo alto del templo, con sus súbditos congregados a sus pies, el nuevo gobernante recibe un fardo sagrado, posiblemente un símbolo de su realeza. Bajo su trono, los sacrificios humanos recuerdan la muerte y el renacimiento del dios del maíz. Es una imagen sin parangón en majestuosidad y poder. Quizás fueron estos aires de grandeza los que le llevaron a la perdición. En el siglo II después de Cristo, muchas de las ciudades de la cuenca de El Mirador cayeron. Richard Hansen cree conocer una de las causas. Esta es la historia de una cultura todopoderosa que terminó doblegada por culpa del yeso. ¿Qué les costaba dar a cada edificio, a cada templo, una gruesa capa de enlucido? Para preparar esta mezcla, los mayas calentaban piedra caliza en enormes hogueras de madera. Pero solo los troncos recién cortados ardían bien. Necesitaban enormes cantidades de madera verde para fabricar una cantidad relativamente pequeña de cal viva. Según los cálculos del equipo de Richard, los mayas tenían que quemar cerca de 400 hectáreas de selva para enlucir un edificio grande. Había cientos de edificios en el mirador y cada vez los hacían más grandes. Este es el primer piso de este edificio. Llega hasta el inicio de esta escalera, el suelo de un rojo brillante muy duro, extremadamente duradero, de unos 9 centímetros de grosor. Pero entonces, de repente, añaden otro suelo inmediatamente encima de este, de unos 20 centímetros de grosor. Imaginaos la cantidad de madera, hombres y piedra necesarios para hacer todo este estucado. Mientras la élite maya exigía ciudades cada vez más majestuosas, la industria de la cal contribuía a deforestar la cuenca de El Mirador, saturando los pantanos de los que dependían. Cuando talas masivamente en un entorno tropical, el suelo se erosiona y la piedra caliza satura los humedales y pantanos, inutilizando la tierra para el cultivo.
Sin cultivos no hay comida, y sin comida todos son problemas. La explotación desorbitada de los recursos naturales fue una de las causas de la escasez de alimentos. Al final, los mayas de la cuenca de El Mirador cavaron su propia tumba al destruir la selva tropical que les daba de comer. ¿Es posible que en la actualidad se esté repitiendo la misma historia? La cuna de la civilización maya vuelve a estar en peligro, esta vez por culpa de la explotación forestal, de los intereses petrolíferos y de los intereses de granjeros y ganaderos. ¿Durante cuánto tiempo logrará sobrevivir? Richard Hansen está luchando porque declaren la cuenca de El Mirador reserva protegida y de interés arqueológico. Si lo logra, la jungla que engulló a las primeras ciudades mayas hace 2000 años seguirá protegiendo sus restos de por vida. Cada vez que vengo aquí me quedo extasiado, fascinado ante la saga humana que aquí tuvo lugar. Hay momentos en los que los 2000 o 3000 años que han pasado se evaporan y puedes verlos. Los sientes. Aquí hay muchos fantasmas. Esto tendría que ser un monumento a la humanidad, un monumento a la naturaleza. Espero que dentro de un tiempo todo esto siga siendo tal y como lo vemos ahora.